Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola, profe. Bien. Bueno, ¿cómo le fue con los trabajos prácticos? Bien. Bien, yo creo que bien. Yo lo mandé por mail. ¿Estaba bien eso? Yo respondí hasta el día, me parece, no me acuerdo cuándo fui. Le respondí a 2 o 3 algunas cosas que había que ajustar. A ver, déjenme chequear que ya les digo. No, vi todos. A los que le respondí algunas cosas que había que ajustar, pero no es necesario que me lo vuelvan a mandar. Bien, solamente para que lo tengan en cuenta y lo tengan presente nada más. Bien. A los que no les respondí como había dicho, o sea, es que estaba bien. Así que bueno. Bueno, igual que, o sea, los que no lo hicieron, o sea, estaría bueno que lo hagan porque el TP2 y el TP3 van enganchados. Bien, el TP2 es más largo y el TP3 también es más largo y lo tienen que, eso se los hago exponer. Bien, les hago hacer un grupo, después vemos a ver cómo hacemos los grupos porque si no nos da uno por uno el horario. Así que después vamos viendo eso. Así que bueno. La idea es que lo hagan ustedes. Bien. El trabajo práctico, así como les dije, les sirve para el parcial. Así que bueno. Yendo un poquitito más, seguimos con lo que es modelos, metodologías y procesos de testing. Bien. Ya nos metemos en lo que es el proceso de desarrollo de software, las metodologías, vamos a ver el ciclo de vida del desarrollo del software y las historias de usuario, un poquitito. Bien, la idea es que veamos todo hoy, así la idea es que el miércoles ustedes empiecen a repasar para el parcial todos los conceptos. Bien, les voy a dar la clase asincrónica para que vayan repasando. Bien, el parcial cuando está eso en el cronograma. El parcial es el 9 del 10 y es presencial. Bien. Que es 9 del 10, cae miércoles, porque justo siempre engancho con Martín el día miércoles. Así que, porque si alguno tiene que dar con Martín, generalmente dan primero conmigo y después se van con Martín. Bien. No sé si generalmente hay varios, bien, que hacen esta materia y la de Martín. No sé cómo comunicaciones, no sé cómo se llama la de Martín. Sí, taller de comunicación. Exacto, bueno, hay muchos que están acá y hacen esta y la otra, así que generalmente lo que hacemos con Martín es, para que no vayan 2 veces, bien, enganchar el mismo día, que sea un miércoles, y hacemos. El segundo parcial va a pasar lo mismo. Si no recuerdo, a ver, de que me chequearlo, pues justo daba un feriado 20 del 1, me parece que justo daba un feriado. 20 del 1, no, 20 del 11. Sí, también es un miércoles. Bien. Porque el lunes 18 de noviembre es feriado. Es por eso. Así que bueno, esa es la idea. Y después sí, el 25 de noviembre, que cae lunes, son los recuperatorios. Ese día sí estamos solos nosotros. Bien.
Y ese día ya cierro las notas. Si ustedes tienen que ir con Martín o no, pueden ir tranquilo porque yo sé el día lunes yo cerré las notas. Y es presencial también. Así que bueno. Bueno, vamos a ver lo que es la unidad 4. Bien, la unidad 4 es de proceso de desarrollo de software, lo que son las metodologías, vamos a ver ciclo de desarrollo. Esta se parte en 2 presentaciones, la vamos a ver hoy, tanto la 1 como la 2. Y como les vuelvo a repetir, el miércoles ustedes tenemos una clase asincrónica. Los que no hicieron el TP lo pueden ir haciendo y los que hicieron el TP traten de ir repasando los conceptos, que no son pocos. Bien, la primera parte es mucho de conceptos y tienen que saber la teoría. Bien. Bueno, pasemos a hablar, como les dije, del proceso de desarrollo de software. Bien, cómo es que se construye el software, quiénes participan y en qué etapas. Bien. Así que bueno, acá tenemos las actividades principales, bien, que se hacen durante este proceso. Bien. Y quiero aclarar que no son así lineales, simplemente están a fines académicos expresados de esta forma, ¿bien? El análisis, el diseño, el desarrollo, el testing, la implementación, mantenimiento, y hay una etapa que es la planificación, ¿bien? Antes de empezar un proyecto de desarrollo de software, hay que determinar el alcance, los recursos, fechas, expectativas, la viabilidad de hacer el proyecto, ¿bien? Y algo que es muy importante, los costos, ¿bien? Sin la plata no hay proyecto. Todo esto se hace durante esta etapa de planificación, ¿bien? Antes de empezar un proyecto de desarrollo de software, hay que determinar, como les dije, el tema de los alcances, ¿bien? Y estos alcances, ¿bien? Van muy atados a lo que va a ser el proyecto. Todo esto se hace durante lo que es la etapa de la planificación, ¿bien? Y por supuesto, los planes ahí no están escritos en piedras. Bien. Esperen que acepto alguno que vino. Por eso es que en esta etapa de planificación viene acompañada de lo que es un seguimiento y control. Bien. Se van a dar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se van gestionando los riesgos, se van tomando acciones para los desvíos que puedan surgir y demás. Tenemos después lo que es la etapa de análisis, bien, que parecería ser ahí, bien, como el primer acercamiento a lo que es el sistema. Durante esta etapa lo que se hace es averiguar y especificar qué es lo que tiene que hacer exactamente el sistema. Lo que se busca es una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema, es decir, de sus características, de sus funcionalidades, qué es lo que va a hacer el sistema, ¿bien? Y después hay una etapa que es la etapa del diseño. Y durante esta etapa se piensa cómo se van a implementar esos requerimientos o esas historias de usuario que vamos a ir recabando y formando. Es una etapa en la que vamos a hablar de arquitectura, patrones de diseños, es una etapa bastante compleja porque va a ser iterativa, incremental en general dentro del proyecto, ¿bien? Es decir, que lo que se plantea al principio se va a ir mejorando con el tiempo a través de distintas iteraciones.
Después está la etapa de desarrollo propiamente dicha, que es donde se traducen esos requerimientos o historias o líneas de código, es decir, se programa en esta etapa y se implementan esos requerimientos en las tecnologías que se eligieron en la etapa de diseño. Cabe aclarar bien que la etapa de diseño comprende no solamente lo que es la arquitectura, es decir, los cimientos de ese sistema, sino también los diseños de las interfaces de usuario, por ejemplo, o el de las experiencias de usuario. Bien. Después se pasa a lo que es, y estamos hablando todos los días, la etapa del testing o de pruebas, que es básicamente bien lo de esta materia. No vamos a abundar en este momento sobre eso, pero bueno. Ahí me parece importante mencionar que cada una de estas etapas podríamos hablar un montón como hablamos bien y venimos hablando. Así que imagínense lo resumido que le estoy diciendo cada una de estas etapas. Porque si hacemos un doble clic en cada una de estas etapas, podríamos estar semanas. Y obviamente análisis lo verán en alguna cursada, me imagino, desarrollo en otra cursada y así no creo que tenga solo una, deben ser varias. ¿Bien? Así que imagínense lo resumido que obviamente yo les estoy diciendo. ¿Bien? Básicamente en testing, bien, consiste, como ya venimos hablando, es hacer las validaciones, las verificaciones de cosas que estamos construyendo y los comparamos contra las historias de usuarios, bien. Después tenemos lo que es la etapa de implementación, que básicamente consiste en hacer la instalación en el ambiente en que se va a usar. Puede ser una app, una web, puede ser un programa de escritorio, lo que sea. Es lo que llamamos despliegue o deployment o deploy, ¿bien? Y después tenemos lo que es la etapa de mantenimiento, ¿bien? Con el uso del sistema van a ir surgiendo cambios, mejoras, incluso se van a encontrar algunos defectos en producción y va a haber nuevas funcionalidades y obviamente nuevos desarrollos. Entonces, todas estas correcciones y modificaciones van a entrar en lo que es la etapa de mantenimiento. ¿Bien? Muchas veces hay otra etapa adicional a esta, que es la del desmantelamiento o el reemplazo por el nuevo sistema. ¿Bien? No vamos a entrar tampoco en esa fase, pero para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora, ¿quiénes participan de todas estas etapas? Hay distintos roles y no todos los roles participan en todas las etapas. Quiero decir, por ejemplo, en el análisis está puesto el analista funcional QA y el dueño del producto, pero no siempre están los dos roles. O en el desarrollo, ahí puse un programador, un DBA, científico de datos, pero no siempre están esos tres. A veces está uno solo, a veces hay algunos que no aparecen ahí, pero veamos rápidamente estos roles. En la etapa de planificación vemos un líder de proyecto que es quien va a gestionar el equipo, bien, los recursos, actualizar los planes, los riesgos, cuidar la productividad, la rentabilidad del proyecto, bien. Va a ser también el facilitador para destrabar esas situaciones, bien. Hoy en día yo les estoy hablando de lo que es la estructura de la metodología Agile, bien. Esto puede ser también parte de lo que es el Scrum Master, ¿bien? Que tenga toda esta doble funcionalidad. En vez de tener un líder de proyecto, está un Scrum Master dentro de la célula
con estos problemas y los problemas quizás después se los lleva el líder de proyecto. Ahí me interesa contarles todos los roles que más o menos están viendo en la pantalla, porque tal vez ustedes me pueden ahí, ustedes que están empezando en testing, bien en QA, porque no es una de las tareas que tal vez no requiere programar, entre comillas, bien, tal vez resulte interesantes a alguno estos roles y muten, bien. Miren hacia uno de estos roles, bien, también está lo que es la figura, como les mencionaba, el Scrum Master, bien, que es un rol propio de las metodologías Agile, que va a ser un facilitador, que va a tener foco de los objetivos del proyecto, va a destrabar también impedimentos y nos va a ayudar a la implementación del framework Agile que hayamos elegido, bien, ya sea Kanban, ya sea Scrum, el que hayamos elegido. Obviamente, entiéndanse, una buena implementación a una implementación que se adapte a nuestras necesidades, no a seguirlo taxativamente, ¿bien? Como ese framework fue creado o pensado en la teoría. Tenemos después a la figura del analista funcional o al analista de negocios, que tiene algunas diferencias entre sí. Estos dos roles, funcional o de negocio, pero que como estamos hablando hacia muy alto nivel, vamos a decir que es lo mismo. Bien, yo les había dicho al principio de la cursada o también durante, se los voy a volver a repetir, lo que es la figura del analista funcional en un esquema de metodología Agile quizás no existe. Hoy en día es el PO, el analista de producto, analista funcional, ¿bien? O sea, ¿qué es lo que se requiere? Que el negocio se meta dentro de lo que es la tecnología para facilitar lo que es la comunicación. Bien. Bueno, obviamente también están lo que es los diseñadores, bien, que trabajan con lo que es la parte gráfica, bien, la parte de la experiencia de usuario y de cómo los usuarios interactúan con ese sistema. Están los arquitectos que van a establecer los cimientos, las estructuras de la aplicación a nivel de base de datos, tecnología y demás cuestiones, bien. En general suelen asumir la dirección técnica de lo que es el equipo, ¿bien? Y obviamente también están ahí lo que son los desarrolladores o programadores, que son obviamente los que escriben el código. Bueno, idealmente a veces también ellos lo prueban, hacen las pruebas unitarias, bien, se acuerda que yo les comenté que el desarrollador antes de entregar en el ambiente de QA hacen las pruebas unitarias, bien. Después también lo que es la gente de DBA, bien, que va a hacer todo lo que tenga que ver con base de datos, modelo de datos, estructura, trigger, stop residuos, constraint, restricciones, etcétera. Ellos no están dentro de la célula. Ellos están cross a todas las células. Los DBA no están dentro de la célula. ¿Bien? Después están los QA, bien, que es lo que nosotros venimos hablando. Y están los ingenieros de Box que se encargan de todo lo que tiene que ver con los ambientes, las integraciones, los despliegues, automatizar esos despliegues. Bien. Ellos tampoco están dentro de lo que es las células, están cross a todas las células que están desarrollando. Y bueno, está el cliente, que es el que paga, y los usuarios, que son los que usan el sistema. ¿Bien? Siempre está bueno hacer esta diferencia, que no siempre el cliente es
el mismo que el usuario. Bien, y bueno, hay un montón también de otros participantes que también no está, pero a grandes rasgos estos serían los roles. Bien, los roles principales para que se puedan encontrar y van a interactuar durante todos los días, bien, de su vida, desde que se inserte en el proyecto del desarrollo de software. Bien. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ok, bien. Anteriormente veíamos que hay distintas actividades y etapas que hacen durante el proceso de desarrollo de software. Análisis, diseño, construcción, etcétera, etcétera. Pero hay diferentes formas en las que se relacionan esas actividades entre sí en el tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo se relacionan, de acuerdo a cómo se organizan, vamos a caer en un modelo de ciclo de vida o en otro. ¿Bien? Seguramente, no sé si tuvieron alguna materia de desarrollo donde vean todo esto. ¿Tuvieron algo de lo que es, por ejemplo, cascada, espiral? ¿Tuvieron algo de esto? En PP1 vimos un poquito así por arriba de los distintos modelos estos que había, pero así por arriba. Ah, ok, bien. Los modelos del ciclo de vida más comunes son los que vamos a ver ahora. Bien, hay otros, y voy a empezar a contarles acá de lo que es el cascada. Bien, el cascada es el que comúnmente nos referimos cuando hablamos de metodologías tradicionales. Bien, ¿por qué les menciono esto? Para enganchar con el modelo de Agile. Bien, por eso se los quiero mencionar. También lo pueden escuchar como Waterfall, bien, por su nombre en inglés, y las etapas en que les contaba anteriormente se van a organizar de manera secuencial en el tiempo, bien. Yo les decía esto solo a modo de ejemplo a fines académicos para poder contarla. Bueno, en el cascada no es a fines académicos, en el cascada es así. Es una actividad atrás de la otra y cada una de estas actividades no empiezan hasta que la anterior no termine. ¿Bien? ¿Cuáles son los problemas entonces de todo esto? Bueno, por un lado, que no hay respuesta ante el cambio. O sea, una vez que nosotros decimos vamos a construir este sistema, durante el análisis se especifica todo lo que va a ser ese sistema y pasamos a la siguiente etapa y pasamos a la siguiente etapa. Y si nos dimos cuenta de que algo está mal, no podemos volver para atrás. Es un problemón, sí, y si pudiéramos volver para atrás, los costos para hacer eso son altísimos, ¿bien? Incluso cada etapa no empieza hasta que no termina la anterior. Entonces, fíjense, testing encuentra defectos. ¿Y ahora qué pasa? Hay que volver a la etapa anterior para corregirlo. Y eso es muy, muy costoso. Es la metodología que tiene mayor cantidad de proyectos fracasados. Y esta se usa, pero está pensada para equipos maduros con productos o requerimientos estables. ¿Bien? Es difícil de ver hoy en día esto, ¿bien? Porque en general, hoy en día lo que prima es el cambio. Esto se los mencioné bastante en la clase de lo que era la nueva metodología Agile. Es un modelo poco efectivo
pero fácil de implementar y fácil de entender. Seguramente ustedes se lo pueden imaginar con esto que les conté. Y acá, bien, tenemos lo que es el modelo espiral, ¿bien? Del modelo espiral es el modelo de ciclo de vida propuesto por Bowen en la década de los 80, se basa en ciclos de iteraciones y lo que guía las actividades que se van a hacer en la próxima iteración son los riesgos, ¿bien? Es decir, se hace una evaluación de los riesgos del proyecto y en la siguiente iteración se va a atacar lo más riesgosos. Entonces, lo más riesgoso se ataca al principio del proyecto y luego en la siguiente iteración sigue lo que sea más riesgoso pero menor que el anterior. Entonces, las ventajas que tiene esto es que reduce los riesgos del proyecto, que permite adaptarse porque lo que se termina en una iteración ya se terminó, no tiene vuelta. ¿Bien? Pero sí hay algo más riesgoso que aparece ahora, ¿bien? Entonces lo puedo atacar en este momento. Pero suele ser caro o va a ser costoso, ¿bien? No estamos acostumbrados a lo que es la gestión de riesgos. Entonces suele ser una complicación dentro de cada una de las iteraciones. Hay 4 etapas dentro de esta metodología que son, por un lado, la planeación, es decir, determinan los objetivos, las alternativas, las restricciones que hay en lo que queda, hacer el análisis de riesgo, decidir qué es lo que se va a atacar, ¿bien? Hacer una ingeniería de esa parte, es decir, desarrollar esa parte que es la más riesgosa, y luego hacer una evaluación que es una valoración por parte del cliente de los resultados obtenidos. Entonces, en cada una de las siguientes iteraciones se va haciendo de la misma manera. Entonces, como les comentaba, se reducen los riesgos del proyecto porque se ataca a los demás. Primero, lo riesgoso, ¿bien? Nos permite adaptarnos a los cambios, pero bueno, hay que tener experiencia en lo que es la gestión de riesgos acá, que suele ser algo medio engorroso, al menos que para lo que es nuestra industria, ¿bien? Y termina agregándole como cierta complejidad. Por otro lado, tenemos lo que es el modelo de vida bien basado en lo que es los prototipos. Bien. En prototipos, donde empezamos a construir prototipos, es decir, versiones rápidas de construcciones rápidas, que tal vez solo contengan los aspectos visibles o más representativos de la solución que va a terminar de construir con el objetivo de obtener un feedback temprano del cliente. ¿Bien? Es decir, le presentamos esta construcción rápida, que a veces hablamos como de una cascarita, digamos, porque detrás de eso no hay nada, ¿bien? Solamente esta interfaz gráfica va a ser, pero bueno, eso se lo exponemos al cliente y nos permite rápidamente obtener un feedback de lo que piensa o siente sobre esa interfaz, sobre ese diseño. Lo bueno que tiene esto es que se puede reutilizar el código del prototipo. Es decir, si al cliente le gusta, entonces esto ya queda claro que algo al final definitivo va a ser del proyecto y va a ser saludable.
Y además, cuando se tiene en claro el objetivo del sistema y ya sabemos que eso es lo que queremos, estamos más seguros de seguir construyendo. ¿Bien? Este modelo de prototipo se usa cuando por ahí no tenemos bien en claro eso. Entonces, hacemos construir, bien, varias construcciones rápidas en distintos prototipos y entonces ya vamos aclarando sobre la marcha y de una manera relativamente económica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no debemos generar falsas expectativas, porque muchas veces cuando le presentamos esta carcasa al cliente, dice, ya está terminado, solo falta un poquitito. Y en realidad lo único que hay es una interfaz, pero no tiene ningún tipo de funcionalidad, no tiene comportamiento, entonces ahí se puede crear falsas expectativas. ¿Bien? Y también otro problema que solemos tener es con este modelo es que muchas veces esta cáscara, este prototipo, no está desarrollado de la mejor manera, porque la verdad es algo rápido, algo para salir del paso y termina quedando como parte del sistema para futuro. Entonces tal vez no tiene el mejor código o no se están usando los mejores patrones. Bien, bueno. Después tenemos otro modelo del ciclo de vida u otros, bien, donde y esto es lo que, hablando más en general, que son los iterativos e incrementales, ¿bien? Que se realizan en iteraciones, se realizan en un conjunto de actividades que van desde la planificación, análisis y diseño a todo lo que yo les comentaba en cascada, ¿bien? Pero en cada versión, digamos, se hace todo esto. Entonces, se va construyendo el sistema de una manera que es iterativa, porque en cada iteración se va agregando un poquitito más de valor e incremental. ¿Bien? Sí, porque se parte de lo anterior y se le va agregando una funcional. ¿Bien? Una funcionalidad. Hay muchas metodologías iterativas e incrementales. Este modelo es el que yo les vengo hablando de lo que es la metodología Agile. Bien, ni más ni menos. Fíjense que yo les decía el tema de los sprint, bien, cómo van cambiando. Se puede tratar por versión o por sprint. Imagínense la versión. Bueno, sale la versión 1. Tenemos un análisis, está el diseño, está la codificación, está las pruebas. Viene la versión 2. Y así imagínense que esto es cada 15 días, iterativo. 15 días va creciendo, va creciendo, va creciendo y así cada vez más va creciendo el sistema. ¿Bien? O sea, podemos tener un control más cercano. ¿Por qué? Imagínense que ustedes acá sacaron la versión 1, imagínense que se les escapó y se fueron 2 bugs a producción. Bien, esos bugs acá no los van a atacar porque esto ya obviamente viene predefinido. Una vez que termina esto, enganchamos este y ya va a haber historias de usuario y esas historias de usuario ya van a estar para desarrollar. Obviamente se va a atacar en el sprint versión 3. Acá ya rápidamente, de acá a acá, obviamente ya tienen un mes. Imagínense ustedes lo que era si volvemos a este modelo cuando se arreglaban los bugs. Esto es una de las cosas que después terminaban los proyectos como este y se tiraban a la basura. Así es como nació la metodología Agile de aplicar funcionalidades, 1, 2 o 3 funcionalidades en cada sprint,
desarrollarlo, probarlo y sacar la nueva funcionalidad a producción. ¿Bien? El ciclo de vida de lo que es el desarrollo de software, ¿bien? En esta estructura, bien, contienen los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y el mantenimiento del producto de software, abarcando ahí lo que es la vida completa del sistema, desde la definición de los requisitos, las historias de usuario, hasta la finalización de su uso cuando sale producción. Se trata de evitar los costos de rectificar errores de implementación mediante un método que permita a los programadores adelantarse para mejorar los resultados finales. Este sistema de desarrollo, ciclo de vida del proceso de software, necesita varios pasos imprescindibles para garantizar que los programas ofrezcan una buena experiencia al usuario. Seguridad, eficiencia, estabilidad, bien, fiabilidad de uso, bien. Entonces ahí tenemos el primer ítem que es la comunicación, bien. La comunicación es importantísima y ya me parece que ya les dije en varias oportunidades, por eso ahí está como primera. Este es el momento en el que el cliente facilita un producto de software determinado. Nos contacta para plasmar las necesidades concretas y presentar la solicitud de lo que es el desarrollo de software. Luego tenemos lo que es la planificación y el análisis. Bien, el desarrollo de software comienza con una fase inicial de planificación, incluyendo un análisis de requisitos. Nos fijamos en los requisitos que piden los clientes para estudiar cuáles están poco claros, incompletos, ambiguos o contradictorios. Bien, se indaga en profundidad y se hacen demostraciones prácticas incluyendo a los usuarios claves. Los requisitos se agrupan en requisitos del usuario, requisitos funcionales, requisitos del sistema. La recolección de todos los requisitos se llevan a cabo, bien, estudiando el software actual que tengan, entrevistando a usuarios, a desarrolladores, consultando base de datos o mediante, no sé, X temas, ¿bien? En la siguiente fase se fija el alcance del proyecto y se plasma por escrito en un documento, ¿bien? El estudio de viabilidad. Después de la recolección de los requisitos, bien, se idea un plan para procesar el software, se analiza qué parte del software cumple los requisitos de cada usuario, se investiga lo que es la viabilidad financiera, económica y tecnológica y se utiliza un algoritmo para saber si el proyecto de software es factible o no. Bien. Luego viene el análisis del sistema. En este paso el equipo del proyecto asigna recursos y planifica el tiempo de duración del proyecto. Se buscan limitaciones del producto y se identifican los impactos del proyecto sobre la organización en su conjunto. Bien. Luego viene la etapa del diseño. En esta fase ya se comienza a visualizar la solución con la ayuda de las anteriores fases. Se hace un diseño lógico y otro físico. Se crean metadatas, diagramas, pseudocódigos. La duración de esta fase va a variar de un proyecto a otro. Bien. Luego viene la parte de lo que es el desarrollo, la codificación, esta fase denominada fase de programación o fase de desarrollo.
es la que elige el lenguaje de programación más conveniente. Se desarrollan programas web, apps, lo que sean, bien. Nuestro enfoque ahí es construir pequeñas funcionalidades, bien, por lo tanto entregar unidades funcionales concisas y al final de cada fase o iteración, como vimos, se puede obtener lo que es un MVP, ¿veían? Que es el producto mínimo viable, ¿bien? El MVP o el producto mínimo viable generalmente está contemplado que son entre 12 y 15 sprints. Entre 12 y 15 sprints uno tiene que estar sacando a la calle el producto mínimo viable, que son las funcionalidades básicas del sistema que se desarrollaron y se tienen que implementar para salir a la calle. A partir de ahí se empiezan a agregar nuevas funcionalidades. Bien. Luego tenemos lo que es la integración. El software puede necesitar estar integrado con base de datos o con otros sistemas, puede ser web service, APIs, bien. Y esta es la fase, bien, que integra el software con las entidades del mundo exterior, bien. Después tenemos lo que hacemos nosotros, que son las pruebas, bien. Esta fase junto con la fase de desarrollo entran en un ciclo continuo hasta que se completan el desarrollo y las pruebas que nosotros hacemos de QA, ¿bien? Probamos y luego volvemos a probar cuánto y cómo sea necesario hasta que funcione, ¿bien? Además se hacen evaluaciones para evitar errores, incluyendo la evaluación de módulos, programas, productos y finalmente evaluación con el cliente final. Bien, encontrar errores y arreglarlos a tiempos es la clave para conseguir un software que sea de confianza y obviamente que sea eficiente. En lo que es las fases de integración de pruebas, bien, concluye lo que es la verificación y la validación, que ayuda a asegurar lo que es la comprensión del programa que tenga éxito, bien, que el desarrollo, obviamente, que se realizó tenga éxito. Luego tenemos la fase de implementación, ¿bien? Acá se instala el software, se puede poner, si es web, si es app, se evalúa la integración, la adaptabilidad, la portabilidad y se instalan las configuraciones posteriores necesarias. Luego tenemos lo que es la parte de formación, ¿bien? Esta es la fase más interesante, sí, la formación. ¿Por qué? Que es la adopción del usuario, bien, y es muy importante y para eso ofrecemos capacitación inicial para cada usuario. Es importante comprobar el nivel de uso, la experiencia de usuario y resolver cualquier dificultad que pueda surgir a la hora de enfrentarse a un nuevo sistema o plataforma. Y por último, tenemos lo que es el mantenimiento y evolutivo. Bien. Por último, pero no menos interesante e importante, el tema de lo que es el mantenimiento es uno de los elementos claves de éxito de cualquier proyecto. En esta fase se minimizan pequeños errores, se confirman el buen funcionamiento del software, su eficiencia y estabilidad, bien. El proyecto ya está completado, bien, y necesita monitorearse, mantener de forma continua
para garantizar que el proyecto siga ejecutándose bien. Bien. Si es necesario, se dan nuevas formaciones o se presta documentación sobre cómo operar y mantener el software en perfecto estado de funcionamiento. Bien. Se adaptan entornos del usuario o tecnológico, dando mantenimiento al software, actualizando el código y configuración. El software es efectivo cuando se usa de manera y forma apropiada, y por eso el mantenimiento y la mejora de los productos de software es crucial para poder corregir defectos que vayan surgiendo o para poder atender a los requisitos del software. Bien. Imagínense que si ustedes terminan un software, bien, después del desarrollo, el QA, tienen lo que es el mantenimiento. Ustedes tuvieron el MVP y se sigue creando nuevas funcionalidades, el software sigue creciendo, entra en mantenimiento y cada vez va a ser más grande y más grande el software. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte de diseño? Estaba tomando notas, pero no pude, no llegué a notar esa parte. De esta diapositiva. Así es, sí. En lo que es esta fase de diseño, bien, o sea, se va a visualizar lo que es la solución, con la ayuda, obviamente, de lo que son las fases anteriores, bien. Se hace lo que es un diseño lógico y otro físico, tenés los dos, bien. Ahí es donde se crean, en lo que es estructurado, ¿no? Diagramas, pseudocódigos, bien. Y lo que es la duración en esta fase va a variar de un proyecto a otro. Algunos van a tener un diseño más largo, otros van a tener un diseño más corto. Eso depende de cada proyecto, ¿bien? Pero es la parte en donde se empieza a diseñar todo, ¿bien? Perfecto, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Alguno que tenga alguna duda? ¿Ninguno tiene duda? Bueno, esta ya la terminé, así que vamos a tomarnos, venimos 20-10, así les doy la segunda parte. ¿Bien? Ahí les pongo. Volvemos 20-10. Bien. Bueno, volvemos 20-10. Nos vemos. Hasta luego. ¿Están ahí? Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que estuvimos hablando. Bien, las historias de usuario. Bien, estas historias de usuario que con lo que es la metodología Agile cambiaron a nivel de lo que era estructurado. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar ya de acá en más de historias de usuario. Bien. Las historias de usuario son parte, como les dije, de un enfoque Agile que ayuda a cambiar el enfoque de escribir sobre los requerimientos al hablar de ellos. Todas las historias de usuario en el mundo Agile incluye una oración escrita en una o dos, y más importante aún, una serie de conversaciones sobre la funcionalidad deseada. Las historias de usuario son descriptas, bien, son descripciones cortas y simples de una característica contada
desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad o funcionalidad. Bien, generalmente un usuario o un cliente del sistema. Por lo general sigue la planilla simple, bien, como algún usuario, ahí como dice abajo, quiero algún objetivo, para qué y el motivo. Las historias de usuario a menudo se escriben en programas, ejemplo pueden ser programas de gestión, Jira, Azure, Trello, donde lo quieran hacerlo ustedes, ¿bien? Esto cambia fuertemente el enfoque de escribir sobre las características a discutir. De hecho, estas discusiones son más importantes en cualquier texto como y que se escriba. El propósito de escribir las historias de usuario es representar con precisión de una manera una funcionalidad de software que se va a traducir en valor para el usuario. En otras palabras, ¿qué impacto produce esta función de software en el usuario final? El usuario final, también conocido como cliente, no necesariamente es un consumidor extremo, ¿bien? El usuario final también puede ser un cliente interno o un miembro del equipo que se va a beneficiar de este trabajo. Las historias de usuario son un componente central de lo que es el enfoque Agile. Se pueden redactarlas de muchas maneras. Hasta con notas seguramente lo habrán visto que pegan los post-it, ¿bien? Pero la forma más eficaz de crear y realizar un seguimiento de las historias de usuario es con un software de gestión de proyecto. El software de gestión de proyecto eficaz que permite ajustar, editar y dar seguimiento a las historias de usuarios en tiempo real para que el proyecto sepa exactamente cómo pueden brindar un mejor servicio a los usuarios finales. Bien, tener en cuenta que el desarrollador del software Agile tiene como objetivo poner a las personas en primer lugar, ¿bien? Y las historias de usuario te van a permitir hacerlo al posicionar, ¿bien?, la atención en el usuario final. Bueno, ¿quién redacta bien las historias de usuario? Por lo general, el encargado del producto, el analista de negocio, el PO, es quien redacta las historias de usuario con base a la investigación de los usuarios y las organiza en una lista para el equipo de desarrollo. También conocida como trabajo pendiente, bien, que ahí se llama lo que es el backlog, la bolsa de gatos, aunque técnicamente cualquiera puede redactar una historia de usuario. Es responsabilidad del gerente de producto asegurarse de tener toda la información de que el equipo de desarrollo y el QA necesite para ejecutar sus iniciativas. Obviamente después el equipo de desarrollo las va a priorizar y va a decidir qué historias de usuario abordan sobre lo que es la reunión llamada de lo que es la planificación de sprint. ¿Bien? ¿Quién usa las historias de usuario? Las historias de usuario se utilizan en los marcos de lo que es Scrum y Kanban, ¿bien? En Scrum, bien, las historias de usuarios ayudan al equipo a tener una mejor comprensión durante lo que es la planificación del sprint. Scrum tiene una estructura más definida con roles específicos, ahí incluyendo lo que es el Scrum Master, el PO, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Equipo de desarrollo que es el Dev y el QA,
Bien, a ellos se los llama como equipo de desarrolladores. Las actividades se dividen en sprint, que son, como les dije, iteraciones de tiempo, generalmente se fijan entre 2 y 4 semanas. En cambio, el Kanban, los equipos agregan historia a una lista de trabajos pendientes y trabajan en ella durante el sprint. Las historias de usuarios brindan a los equipos el contexto y la claridad que necesitan para gestionar el trabajo y cumplir, obviamente, con lo más importante que son los plazos. A diferencia del Scrum, Kanban es más flexible en términos de roles. Bien, no hay roles específicos como el Scrum Master, aunque comúnmente hay un responsable del proceso. No hay sprint definidos en Kanban. En su lugar se utilizan un flujo continuo de trabajo. Bien. Les podría decir, una conclusión de esto es que el Kanban se utiliza más después del MVP y cuando ya el software está maduro. Bien. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo redactar una buena historia de usuario? Una historia de usuario se redacta en 3 pasos y representa el punto de vista del usuario final. Los 3 pasos a seguir para redactar una historia de usuario son los siguientes. Primero, el perfil, que es el rol del usuario final. El otro es la necesidad, que es el objetivo que tiene la función de software para el usuario final. Y como tercer punto, el propósito, que es el objetivo de la experiencia del usuario final con la función del software. La historia de usuario debe contener 3 componentes, ¿bien? Cada uno de estos elementos que le fui nombrando para que se comprenda mejor cómo redactar la historia de usuario y sea una historia de usuario efectiva. Si ustedes desde cero hoy en día no tienen experiencia en redactar una historia de usuario, les va a costar mucho. No es sencillo. Tienen que tener una práctica y una habilidad que esto se los da la experiencia y la experiencia también con el negocio. ¿Bien? ¿Por qué con el negocio? Porque hay que ponerse de vista del usuario final. ¿Bien? ¿Cuáles son estos 3, bien, componentes acá que les decía? Bien. Paso 1, el perfil. Identificar el perfil del usuario final evaluando el público objetivo. Bien, considerar sobre quién impactará la función que se va a desarrollar en el software. Algunas preguntas que el equipo como ustedes ahí deben hacerse a la hora de identificar el perfil del usuario serían: ¿para quiénes estamos creando esta función de software? ¿Qué tipo de características del producto quiere el usuario final? Bien. ¿Cuáles son los datos demográficos y psicográficos del usuario final? Bien, como para decirles algunas preguntas. Pueden haber varios perfiles en una historia de usuario determinada dependiendo del tamaño del público que va a ser objetivo ahí. El punto 2, que es describir la necesidad, bien, describir cómo el usuario final usará la función de software y para qué. Esto es fundamental para que el equipo entienda por qué el público objetivo va a elegir esa función. Ahí hay que tener en cuenta preguntas cuando se hace un análisis, bien, y la intención del usuario final. Preguntas, por ejemplo, no sé, ¿qué está tratando de lograr el usuario final? Bien. ¿Cómo ayudará la función que se va a desarrollar en el software al usuario final y lograr los objetivos que quiere el usuario final? ¿Bien?
Ahí hay que evitar centrarse en las características específicas. Ejemplo de necesidad. Bien. Ayudar a los miembros del equipo a comprender cómo las tareas individuales contribuyen a los objetivos comerciales más amplios. Bien. Y como tercer paso, que ahí definir el propósito, bien, es analizar el panorama general, por ejemplo, un MVP del software, bien, considerar cómo la función de software se va a ajustar a los objetivos internos. Y ahí, por ejemplo, hay preguntas, bien, que ayudan a definir este propósito. ¿Cuál es el objetivo de la función del software? ¿Cuál es el problema que se va a estar resolviendo? ¿Cómo encaja esto en los objetivos más amplios? Bien, y el propósito acá es definir el valor de la función del software en relación a los objetivos generales. Bien, algunos ejemplos, bien, de historias de usuario, bien, para que puedan comprender las historias de usuario en el mundo Agile, un poco más, algunos ejemplos, cuanto más efectivas sean las historias de usuario, más valor se va a poder generar para el usuario final, ¿bien? Y acá hay 3 ejemplos, ¿bien? Que representan diferentes escenarios de historias de usuario. Ejemplo de historia de usuario hay uno, desarrollo de productos. Como gerente de producto quiero una manera en la que los miembros del equipo puedan entender cómo las tareas individuales contribuyen a los objetivos comerciales más amplios para aumentar la eficiencia. Bien. Otro ejemplo sería, como cliente recurrente, espero que mi información quede guardada para crear una experiencia de pago más fluida. Y el último, la historia de usuario 3, bien, que dice aplicación mobile. Como usuario frecuente de la aplicación, quiero una forma de simplificar la información relevante de la manera más rápida posible. En estos 3 ejemplos pueden ver lo importante que es plantear actualizaciones de software desde la perspectiva del usuario final. De esta manera, las actualizaciones se realizan teniendo en cuenta el beneficio del cliente. Bien. Y ahora un punto importante, ¿qué es el criterio de aceptación? Bien. Esto es requerido por los QA. Si yo tengo una historia donde vienen y me la plasman y la tengo que estimar, yo no puedo estimarla ni realizar diseños de caso de prueba si no tengo los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son definidos por el analista de producto. También ayuda mucho al equipo de desarrollo porque ellos lo tienen que desarrollar. Van a describir los requisitos que el producto debe cumplir para estar terminado. Bien, están muy asociados a las historias de usuario y de hecho es normal encontrar y es para un QA obligatorio que se describa en la historia. Ejemplos de criterios de aceptación para una historia de usuario, bien, se loguea en nuestra aplicación, bien, ¿cómo sería esto? Bien. Ejemplo, no sé, si se tiene que loguear en una aplicación, el usuario se debe loguear con un usuario único, ¿bien?
otro criterio de aceptación. El usuario se debe loguear con una contraseña de mínimo 10 caracteres. Otro. El usuario logueado no podrá ver los datos que no le pertenezcan. Bien. Todos esos criterios de aceptación que yo les fui mostrando, bien, de ahí ustedes van a tener que hacer los diseños de caso de prueba. ¿Cuántos diseños de caso de prueba van a hacer? Bueno, hay que abarcar con el mínimo posible todos los casos, ¿bien? Pero ustedes hoy en día no están aceitados para quizás hacer estos diseños de caso de prueba, porque obviamente esto te lo da la práctica, ¿bien? Por más de que yo venga acá y les dé la teoría, la práctica es lo ideal y se van a dar cuenta de decir, bueno, a ver, tengo que hacer 5 casos de prueba. Después, más adelante, lo vamos a ver, bien, cuántos casos de prueba, bien, tienen que hacer, bien. Alan. Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Profe, quería consultarle justo ahí que mencionó los casos de prueba. Estos criterios de aceptación vendrían a ser simplemente como la antesala para comenzar, como usted recién dijo, los casos de prueba. Es así, ¿no? Exactamente. Bien. Ok. Cuando ustedes le presentan, tienen la reunión, que es por ejemplo, en lo que es la metodología Agile, van a tener una reunión y esa reunión va a ser lo que es, por ejemplo, la planificación. Cuando ustedes entran en lo que es la planificación, van a tener esa historia de usuario. Ustedes en ese momento tienen que ver estos criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque si no, no lo pueden estimar para saber qué es lo que tienen que hacer. Es el ABC. Los criterios de aceptación es el ABC de todo esto. ¿Bien? ¿Se entendió o te lo embarré? Sí. No, está perfecto. Le comento porque yo, en la empresa donde trabajo, estamos haciendo unos casos de prueba para una herramienta de software que va a utilizar el Consejo de la Magistratura, que es uno de nuestros clientes, y yo como entré hace poquito al trabajo se ve que, claro, esto ya se había charlado, como que ya se articuló, ya se gestionó y habían comenzado con los casos de prueba. Entonces yo es como que arranqué con el proyecto ya a medias, empezado, digamos. Entonces desconocía esto de los criterios de aceptación, así como la historia del usuario, y por eso le preguntaba. Sí, Pero, a ver, los criterios de aceptación, sí, es un tema, no es fácil, los criterios de aceptación. Generalmente cuando crean las historias de usuario, no tenés los criterios de aceptación y realmente es un tema, ¿bien? Es un tema porque si vos trabajando o quizás también tenés que desarrollarlo, ¿bien? Y no tenés los criterios de aceptación, imagínate que yo te dije que cuando, por ejemplo, un criterio de aceptación, cuando vos te logueás, tenés que ver tus datos, ¿bien? Por ejemplo, ese. Si vos lo tenés que desarrollar, ¿cómo haces? claro, comprendo. ¿Me entendés? Entonces, es todo un tema. No es fácil. Lamentablemente Claro. no es fácil y todo eso conlleva a tener ciertos tipos de problemas. Claro, me imagino. En nuestro caso, en mi caso, no es de desarrollo en sí, es una actualización de la herramienta y como se pasa una versión muy vieja a la nueva, se propuso hacer esto sobre los casos de prueba para que vea este cliente lo que se espera, los resultados que se esperan, lo que tiene que hacer y demás. Pero sí. no es que no es que voy a desarrollar algo específicamente en esto que le comenté, pero bueno, ya sirve para saber porque imagino que en algún momento tal vez me toque.
Sí, en algún momento quizás te vas a chocar y, o sea, va a ser un temita. Sí, o sea, sí, va a pasar eso. No es fácil, pero bueno, o sea, hay que llevarlo adelante. A veces también no es fácil, bien, y hay que, o sea, eh, centrarse quizás en otras cosas y ver en qué hay que hacer hincapié, ¿no? No es fácil a veces, bien. ¿Por qué? Porque, o sea, tema de tiempos, ¿bien? Tema de tiempos es complejo y a veces te dicen, no, bueno, yo te pongo más o menos cómo serían los criterios de prueba y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque cambia, es diferente, no va a ser igual, es todo un tema. Pero bueno, eso lo van viendo a medida ustedes. Yo pido lo que es criterio de caso de prueba, ¿bien? Eso es importante, porque si no veis los criterios de los casos de prueba, o sea, no vas a saber qué cosas, qué diseño de caso de pruebas tenés que hacer, ¿bien? ¿Alguno tiene dudas hasta acá? Porque es muy importante el tema de los criterios de aceptación. ¿Ninguno tiene duda? Bueno, ya que hablamos de los criterios de aceptación, ¿cuáles son los beneficios de escribir los criterios de aceptación? Justamente lo que estaba comentando. Entre uno de los principales beneficios que ya nombramos anteriormente es saber cuándo una historia de usuario está terminada y cumple ahí con lo que son las expectativas del cliente, que es lo que se quiere desarrollar. Por otro lado, el hecho de que los criterios se escriban en conjunto y no es solo responsabilidad del dueño del producto, ¿bien? Permite al equipo de desarrollo aportar una mirada nueva al cliente, ¿bien? Otra de las características que nos brinda es escribir los criterios de aceptación, es quitar las ambigüedades de los requerimientos, ¿bien? Finalmente, el resultado a desarrollar, ¿bien? Basados en criterios de aceptación, es que la calidad del producto va a mejorar ampliamente. ¿Bien? Ezequiel. Sí, una cosa que no termino de entender es si los criterios de aceptación son parte de una historia de usuario o si son un tipo de historia de usuario. Están dentro de la historia de usuario. Ahora, cuando termine de dar esta PPT, les muestro una historia de usuario, así se dan cuenta. Dale. Bueno, a ver, yo se los voy a mostrar en lo que es el proyecto de gestión de lo que es Jira, pero les vuelvo a repetir, esto puede ser Jira, puede ser Azure, puede ser Trello, puede ser dentro de lo que es, no sé, TestLink, por ejemplo. Puede ser cualquier proyecto de gestión. Los más usados, y ahí tenés el 90% de los casos, tenés Jira y tenés Azure. Bien, son los más usados. Bien. Bueno, como les decía, estos son los beneficios de los criterios de aceptación. Y ahí que dice given, when, then, bien, dado, cuando, entonces, dado, cuando, entonces es una de las técnicas más comunes para escribir los criterios, ¿bien?
y se denomina como técnica de comportamiento, básicamente porque se basa en describir el comportamiento de nuestra funcionalidad, dado cierta condición. Cuando ocurre un evento o acción, entonces va a suceder una consecuencia. Lo vamos a ver más fácil con un ejemplo simple, bien, que ahí yo les puse. Dado cuando un usuario quiere loguearse en nuestro sistema, cuando ingresa su nombre de usuario y contraseña, y estos son correctos, entonces el usuario puede ingresar exitosamente a la home. Bien, ese sería un caso ideal. Bien, después vamos a ver por qué los criterios de aceptación. Esto sería ya un nivel un poco más arriba. Si nosotros lo escribimos bien con given, when, then, es muy importante porque esto nos va a servir para la automatización de casos de prueba. Pero acá ya estamos hablando un nivel más arriba. Bien. Después, cuando entremos en la parte de automatización, vamos a ver esto. Bien. Pero en este momento no se las voy a decir. Consejos para lograr una historia de usuario efectiva. Además de los 3 pasos descritos anteriormente, una historia de usuario efectiva debe seguir las 3 C. Bien. Y el acrónimo que es INVEST, que es invertir, perdón. Ambos te van a permitir llevar las historias de usuario a un nivel superior, lo que generan actualizaciones de software más efectivo esto. Veamos cada una de estas, bien, 3C, bien, que ahí como dice el slide, bien, está compuesta por lo que es la tarjeta, bien, la conversación y la confirmación. Esas serían las 3C. Bien. ¿Qué es la tarjeta? La CAR es una descripción escrita de la historia de usuario utilizada por lo que es la planificación del sprint. Bien. Para crear y compartir lo que es la tarjeta de la historia. Bien. La otra C, que es la conversación, que es la discusión entre clientes, usuarios, desarrolladores sobre la prioridad y las posibilidades de soluciones para la historia de usuario. Ahí ya están más metidos dentro de lo que es la tarjeta. Y por último, la última C que tenemos, que es la confirmación, que es el acuerdo entre las partes interesadas dentro de lo que es la célula de trabajo que han alcanzado el objetivo y la solución de esa historia de usuario. Bien. Estas 3C ayudan a dividir la historia de usuario en tareas simples, bien, y esto ofrece una dirección clara a las partes interesadas, bien, y que estén involucradas también, bien, porque a veces es fácil, viene lo que es el analista de negocio y te escribe 2 renglones y se piensa que el desarrollador y el QA le entendió, y a veces no le entendieron. Ahora después les voy a mostrar una historia de usuario. Cuando termine de dar la presentación, les muestro una historia de usuario para que ustedes se vayan haciendo la cabeza de qué trata una historia de usuario y cómo se compone una historia de usuario. Bien. Yo le hablé recién del INVEST, bien, que significa que sea la independiente, negociable, valiosa, pequeña y comprobable. Bien. Yo les dije que es independiente. ¿Por qué independiente? La historia de usuario debe ser independiente, lo que significa que no depende de otras tareas y es autónoma. Bien. Que sea negociable. La historia de usuario debe ser negociable. Esto significa que deje espacio a discusión. Si no hay discusión, es
es muy raro porque la historia de usuario siempre presta discusión. El 100% de la historia de usuario que viene de parte del negocio tiene que prestar a discusión. Algo le tiene que faltar. Si no, no la entendió ni el desarrollador ni el QA. Tenemos un problema ahí. Después la B que sea valiosa. Bien, la historia de usuario debe transmitir valor al usuario final. Bien, que sea estimable. Tiene que ser posible de estimar esa historia de usuario para garantizar que se ajuste a un sprint dentro de que sean, no sé, o 2 semanas o 3 semanas. Y se priorice correctamente, porque esa historia hay que desarrollarla y hay que probarla. Y después que sea pequeña. La historia debe ser un pequeño fragmento de trabajo chico que se pueda realizar en un corto periodo de tiempo. Generalmente a veces viene, por decir un ejemplo, viene el negocio y te pone una historia de usuario, un sistema. No es así. Bien, porque tiene que ser algo sencillo para desarrollar. Bien. Esperen que ahí ya está. Obviamente hay que asegurarse de que las historias de usuario estén redactadas, como les dije, de manera específica, que sean alcanzables, siguiendo lo que es Invest. Ustedes, si tienen que desarrollar una historia de usuario, no van a ver el Invest, ¿bien? O sea, eso después te lo da la práctica, ¿bien? Ustedes no se van a poner a ver si es negociable, es independiente, si es testeable, eso no lo van a hacer ustedes. Bien, pero para que ustedes lo sepan, bien, es importante. ¿Por qué la importancia de que la historia de usuario sea precisa? Redactar historias de usuario de manera efectiva puede parecer una pequeña parte de lo que es el desarrollo de productos, pero en realidad estas historias ayudan a generar resultados creativos para la funcionalidad de nuevos productos, ¿bien? La atención a los detalles es increíblemente importante porque te ayuda a asegurarte de que estás invirtiendo en las necesidades de los usuarios. Y ahí hay 3 formas de redactar historias de usuario que sean precisas, bien, y puede ayudar a cumplir con las expectativas del usuario. Uno es colocar a los clientes en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Las historias de usuario ponen a los usuarios finales en el centro de la conversación. Un componente importante del marco Agile, luego el equipo puede asignar prioridades a las necesidades de los usuarios y centrarse en formas de contribuir, bien, para generar una expectativa de experiencia de usuario positiva. El punto 2, impulsa soluciones innovadoras. Cuanto más profundicen en el perfil del usuario final, más innovadoras van a ser las soluciones. Bien. Esto se debe a que te centras en las necesidades de tus usuarios, que podés conectar con los objetivos comerciales internos. Cuanto más comprometidas, bien, el tipo de usuario al que te diriges, más efectivos van a ser los resultados. Y por último, promueve la colaboración en equipo. Cuando varios miembros del equipo analizan y asignan prioridades de historia de usuario, la colaboración en el lugar de trabajo siempre va a prosperar y va a ser buena. Esto va a generar buenos puntos de vista a considerar, ¿bien? Lo que va a ofrecer van a ser nuevas soluciones, ¿bien? Nuevas funcionalidades, desde los resultados comprobables hasta la que es la comprensión de requisitos del producto, ¿bien? Cuanto más se comunique el equipo, más fácil será de alcanzar los resultados obtenidos, ¿bien? Eso es importantísimo, ¿bien? Generar valor a través de lo que es la experiencia de usuario, poner al cliente en primer lugar,
en una forma efectiva de centrar la conversación en torno a los que son los usuarios finales, ¿bien? En las últimas instancias va a generar más valor. Al mantener conversaciones sobre lo que son las experiencias del usuario final, se van a poder crear soluciones de software más innovadoras que mejoren el proceso de desarrollo de productos. Imagínense de que ustedes están dándole de comer al usuario final y ellos se tienen que sentir bien. Si ellos no están contentos con el producto, al corto plazo el proyecto se va a caer, se los puedo asegurar. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá de las historias de usuario? Profe. Hola. ¿Sí? Hola, profe. Disculpe. Es algo que no entendí bien. Entonces, ¿quién crea la historia de usuario? La historia de usuario la crea cuando ustedes están dentro de una célula. Bien, dentro de la célula le dije, está el Scrum Master, el desarrollador, el QA, bien, y el PO, o analista de negocio. El analista de negocio va a venir y va a decir, bueno, che, yo tengo esta historia de usuario. Esta historia de usuario hay que desarrollarla, bien. Antes de lo que es la planificación, esa historia de usuario se llama y está en lo que es el backlog. Bien, el backlog es la bolsa de gato. Cuando se forma el sprint, esa historia de usuario se arrastra y se va hasta el sprint. Y ahí dicen, bueno, esta historia de usuario, ¿la comprenden? ¿Hay errores? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay que solucionar algo? ¿Estamos bien? Bueno, esto es un caso de una historia de usuario. Bien, esta historia de usuario que ustedes ven acá, bien, esto es de un programa Jira, bien, acá es una historia de usuario. Estas son las versiones, bien, donde fue probado, bien, pero bueno, no importa, no veamos esto. Acá tenemos la descripción de la historia de usuario. Esto es lo que yo les comentaba. ¿Cómo, quiero y para? No lean, o sea, porque quizás no la van a entender porque ustedes no van a estar dentro bien de lo que es la célula y tienen que entender. Acá tiene condiciones de inicio y acá están los criterios de aceptación que yo les estaba comentando. Con estos criterios de aceptación, ustedes van a tener que hacer los diseños de caso de prueba. ¿Bien? Acá dice el detalle, acá está el flujo de cómo tendría que ser, ¿bien? Y algunas consideraciones. Yo les dije que una historia de usuario no es sencilla. Y esta es una historia de usuario, yo les di una completa para que ustedes la entiendan, ¿bien? Obviamente, esta es una historia de usuario bastante, pero no están dentro del proyecto, pero está bastante completa y imagínense que cuando viene el analista de negocio, quizás les pone solamente esta parte, la descripción. Y con la descripción, acá le va a decir, che, pero me faltan los criterios de aceptación. Y quizá dice, bueno, pero esto tendrá un flujo. Bueno, anotemos el flujo. Imagínense que todo esto empieza a tener bien color cuando se empieza a describir dentro de la historia de usuario. Ahora, esto se tiene que desarrollar, lo tiene que estimar el desarrollador cuánto tiempo va a tardar y el QA cuánto tiempo le va a llevar a hacer los diseños de caso de prueba y luego ejecutarla. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿O se las embarré más presentando la historia de usuario? No, quedó bastante claro, profe. Quedó claro, profe. Bien, yo les hice una historia de usuario sencilla. Imagínense que ustedes tienen que entrar a un login, bien, bueno, imagínense que tienen el usuario y la contraseña, imagínense que tienen que hacer esos criterios de aceptación. Bueno, por ejemplo, ¿cuántas veces me va a dejar entrar,
bien, como criterio de aceptación. ¿Cuántas veces me va a dejar entrar si pongo mal la contraseña? La contraseña, ¿cuántos caracteres tiene que tener? Una vez que ingreso al login, si realmente lo que ese usuario debería poder ver. Todas esas cosas se anotan en lo que es, bien, la historia de usuario. Alguien levantó la mano, no sé quién fue. O sea, repito. Había sido yo, pero no, fue por error. Ah, bueno. Bien. Igualmente después, a ver, yo no les voy a hacer historias de usuario, pero a partir de la historia de usuario, ustedes tienen que hacer diseños de caso de prueba. Eso es lo importante, ¿bien? Eso es lo que ustedes tienen que aprender, a hacer diseño de caso de prueba y ejecutarlo, ¿bien? Edgardo. Perfecto. Consulta. Cuando el QA hace los casos de prueba, ¿se comunica con el desarrollador, el programador o no? Por su cuenta Tiene se que haber mucha comunicación, ¿sí? genial. O sea, están dentro de la misma célula. O sea, imagínate que cada uno hace su tarea por cada lado, o sea, estaríamos mal. Lo que te marca lo que es la metodología Agile, una de las condiciones es que haya mucha comunicación en el equipo. Si no hay comunicación, esto no va a fluir. Ok, gracias, profe. Alan. Sí, profe, consulta, ¿le puedo compartir un segundito pantalla? Que justo acá tengo los casos de prueba que estoy haciendo y quería saber si podía determinar de alguna forma si me están faltando acá criterios de aceptación o a ver si me puede dar alguna devolución. Es solamente mostrarle un cachito. A ver, mostrame. O sea, el sistema de gestión que usan ahí es el Excel. Claro, acá sería nuestro sistema que entonces sería el Excel. Bien. Sólido. Sí. Y acá lo que hacemos nosotros es justamente dividir, por así decirlo, en partes, qué es lo que vamos a justamente demostrar que funciona, ¿no? Entonces lo dividimos en 3 formas: puntos a probar, pasos a seguir y resultados esperados. Y antes de eso, perdón, me cuesta acá darle un poquito a la flechita. Definimos, por así decirlo, las precondiciones, que en este caso, por ejemplo, sería que el usuario tenga justamente un usuario y contraseña en el AD. Pero lo que yo le quiero preguntar es, en este caso, por ejemplo, esto es un caso de prueba igual específicamente, ¿no? Pero acá en descripción podría ir los criterios de aceptación, ¿correcto? Ahí vos me decís lo que son la descripción ahí arriba, en la fila, por ejemplo, 19, eso lo tomarías como historia de usuario. Claro, eso es lo que yo le quería consultar. Bien, o sea, si tiene ahí sentido. yo pondría un ítem más que diría criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, para acceder al GLP con un usuario y clave Sí, AD, bien, bueno, para ingresar ahí, bien, a ese sistema con usuario y clave del Active Directory, me imagino que debe ser, ¿no? Sí. Bien. Vos obviamente ahí vas a necesitar criterios de aceptación. Bien. ¿Cómo vas a ingresar ahí? ¿Con un usuario y contraseña? ¿Con cualquier usuario y contraseña? Bien. O sea, eso quizá te lo deben decir. Che, mirá, ¿cuáles son los criterios de aceptación? ¿Puedo entrar bien? ¿Puedo con cualquier usuario y contraseña? ¿Qué es lo que tengo que ver? Porque si vos entras al GLP, no es lo mismo un usuario y ese usuario que es
O sea, ¿es un administrador? ¿Es un usuario raso? ¿Qué hace su usuario? Es como que le falta un poquitito, lo que se llama acá, es refinamiento de la historia. Vos Claro. tenés que refinar la historia para que quede concreta. Si el desarrollador no la entiende, el QA no la entiende. Claro, el tema es que, por ejemplo, a lo mejor sería reestructurarlo, porque veo que debajo del Excel hay como unas hojas del mismo. Sí. Yo ahora mismo estoy en informática. Bueno, esas hojas, cada una vendría a representar un perfil dentro de la herramienta. O sea que es como que todos estos casos corresponderían, es como que van cambiando, porque va cambiando el perfil del usuario. Claro. Pero a lo mejor falta estructurarlo para que esto se vea más visible ahí antes de que se hagan las Y verificaciones. sí, yo mucho el sistema no lo conozco, bien, o sea, para hacer una historia de usuario tenés que saber qué es lo que hace el sistema, bien, por eso la hace el analista de negocio y el usuario final, pone una breve descripción, pero lo que sí a vos te agarran son dudas. Por ejemplo, no sé, si yo te dije recién ¿qué usuario, con qué usuario, qué voy a ver? Voy a ver un usuario raso, voy a ser un administrador, es lo que me sale a mí en este momento. Claro. Y después, por ejemplo, verificar que el usuario esté conectado a la VPN, bien, eso yo lo pondría como precondición para todos los casos. Vos ya vas a tener que, o sea, si querés probar el caso de acceder al GLP, vos siempre vas a tener que estar conectado a la VPN. En todo caso, probaría un caso de prueba, un diseño de caso de prueba, es verificar que sin la VPN pueda acceder al GLP. Ese sería un caso de prueba, porque, Claro, tenés comprendo. que estar conectado a la VPN para entrar ahí. Bien, a ver, es lo que me sale en este momento de caso de prueba. Quizá te voy a decir cosas que no lo conozco en el sistema, quizá hablamos 15 minutos más y me salen más casos de prueba, pero eso te lo va dando la experiencia, ¿bien? Y después yo probaría, ves ahí dice, por ejemplo, crear un ticket con el perfil superadmin, ¿bien? Bien, perfecto. Y te tienen que establecer, bueno, como criterios de aceptación, ¿qué cosas ve el superadmin? Y te van a decir todo. No, pará, sí, ya lo sé que todo, pero ¿qué cosas hace? Bien, entonces me tenés que describir. Claro, especificar más, por ejemplo, así decirlo. Exacto. Altas de usuario, ABM de usuarios hace. Listo, perfecto. Puede hacer X, no sé por decirte, ¿no? Puede hacer A, puede hacer B, puede hacer C. Eso sí lo tenés que detallar. Bueno, listo, perfecto. Y después vas a tener diseños de caso de prueba para hacer A, para hacer B, para hacer C. Buenísimo, Bien. profe. Pero, o sea, es como que lo que vengo diciendo, las historias de usuario vienen con 2 renglones y imagínate que a vos te dicen esto, ¿bien? Crear un ticket con, no sé, o sea, que ingresar con el usuario superadmin. Joya, buenísimo, yo ingreso con él. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Bien? O sea, ¿a dónde voy? Claro, ¿Qué estaría cosas faltando hace? eso. ¿Qué funcionalidad tiene? Bien, ¿qué funcionalidad no puede tener el superadmin? No sé, me imagino que puede tener todo. Pero, Claro, o sea, por eso, si ustedes, esto es un buen caso para decirte que si ustedes vienen y le presentan la historia de usuario y no tienen preguntas, el desarrollador ni el QA están en un problema dentro del sprint. Y les voy a decir por qué. Porque cuando la segunda semana empiecen las preguntas, le van a decir, chicos, ustedes esto lo estimaron y se entiende como que este está bien. Entonces, cuando tienen la reunión de planificación, se tienen que tomar 2 cafés y estar lo más atento posible, porque ese es el momento en que hay que hacer las preguntas. Después
es problema para ustedes, porque ese sprint se perdió, o sea, y el Scrum Master, o sea, bajan lo que es la velocidad del sprint, va a bajar, va a decir, bueno, cuando ven las estadísticas, che, ¿qué pasó acá? Y no quedó claro, o sea, acá no hay vueltas, o sea, acá se habla todo porque, o sea, es comunicación. No quedó claro y hubo que ver la historia, bueno, sí, bueno, listo. ¿Y por qué no hicieron preguntas? Y no sé, el desarrollador y el QA pensaban que la entendían y no la entendieron. Bueno, listo. O sea, ese sprint vino para atrás. Y todas esas estadísticas van en un gráfico, bien, ejemplo en Jira, van con un gráfico donde los va marcando la velocidad del sprint. Esa velocidad tiene que ser constante. Si no está constante, hay altibajos, estamos en problema. Quiere decir que hubo un sprint que salió bien, otro más, no. Generalmente lo que busca el Scrum Master es que esté nivelado siempre a un mismo nivel. ¿Bien? Esto es un caso de lo que estoy nombrando y suele pasar, pero tiene que pasar lo menos posible. ¿Bien? Porque, como les vuelvo a repetir, esto trae problemas a futuro. Bien, entonces, cuando se presenta la historia en la reunión de lo que es la planificación del sprint, ustedes lo tienen que estimar y les tienen que decir, esto es un nivel más avanzado, les tienen que decir cuánto va a tardar cada uno. ¿Por qué? Porque el Scrum Master va a ir sacando, bien, la cantidad de horas para determinar el sprint. Si, o sea, la cantidad de horas les da 3 semanas y el sprint son 2 semanas, che, hay que sacar, ahí lo que dice es, che, hay que sacar alguna funcionalidad porque no nos está dando el tiempo. Ese es el fin y es lo que lleva la batuta el Scrum Master, ¿bien? Por más que el analista de negocio la necesitamos urgente, bueno, a ver, elegí, tenés esta historia, ¿cuál querés? Una hay que sacar. O sea, porque es así, lamentablemente, ¿bien? Agile no miente, es matemático también, ¿bien? 2 más 2 es 4, ¿bien? Si le da 8, bueno, hay que sacar para que dé 4, ¿bien? ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe, gracias. Muy bien. Bueno. Ahí preguntaron por el TP1, no hablé nada, solo dije que los que no lo hicieron, el miércoles lo pueden hacer, el miércoles mándenmelo, yo les dije, no es obligatorio, es para ustedes, corregí todo, o sea, no corregí, los vi y estaban bien, no los respondí, a los que le respondí es por algo, no es necesario, les dije qué cosa, bien, para que lo tengan en cuenta, no es necesario que me lo vuelvan a mandar, pero es importante que lo hagan porque les va a servir para el primer parcial. El miércoles háganlo, los que ya lo hicieron empiecen a repasar cosas teóricas, bien, porque después va a llegar el momento y van a estar agarrándose la cabeza. Entonces empiecen a practicar para el parcial. ¿Bien? Voy a avisar de Lía el tema de que no se conecten el miércoles. ¿Bien? Buenísimo. ¿Dudas? ¿Consultas? Cristian. Hola, ¿se me escucha? Buenas. Hola, profesor. Quería hacer una consulta del parcial, más que nada. Quería saber si iba a ser todo teoría el parcial, ¿no? O algo de práctica también iba a ir incluido. Algo de práctica y todavía no sé cómo va a ser el parcial, pero va a ser práctica y teoría. Las dos cosas. Generalmente lo que hago es la práctica, tiene que estar bien. Bien, para aprobar el parcial la práctica tiene que estar bien.
Bien. Y después la teoría lo vamos viendo. Bien. Pero, o sea, les voy a decir para llegar al 4, al día del parcial les digo para llegar al 4. Bien. Fecha del parcial, ahí dijeron 9 del 10. Uy, no sé. Bueno, si no podés, tenés la fecha de recuperatorio. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguno más tiene consultas? Bueno, si no hay más consultas, repasen. Bien. ¿Te quedó claro, Cristian, el tema del parcial o no? Sí, lo único de la teoría quería también consultar hasta dónde entraba. Sería todo lo de Hasta el último día. hasta el último día. Igual Sí. cualquier cosa se puede consultar más o menos en las clases sobre algunas preguntas sobre la teoría, ¿es posible? ¿O como un repaso? La última hacemos un repaso. En esta sí, en la segunda parcial no, porque no da el tiempo. Bien, pero en el primero sí. Bien. Buenísimo, muchas gracias, profesor. El tema es así. Tenemos seguimos ahora la semana que viene y tenemos la otra semana y después está el ejercicio del TP2, ¿bien? El TP2 también les va a ayudar a la práctica para la teoría, para lo que es la práctica del parcial, ¿bien? Y el 7 del 10, bien, repasamos algunos conceptos les digo los conceptos para repasar los que no quedaron claros y listo. Y el 9, el parcial. ¿Bien? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos. El día lunes repasen bien. El miércoles no dejen todo para el final. Los dejo. Hasta luego. Que terminen bien. Dale, profe, gracias. Hasta Nos luego. vemos, profe. Buena semana. Chao, profe.